¿Qué tal? Buenas tardes a todos, mis hermanos de la congregación Dios es nuestro refugio. En esta oportunidad quiero traerles una reflexión sobre el estudio sobre el tema 3 que nos toca para este miércoles en el discipulado. Y bueno, en primer lugar, antes de comenzar con el tema, una cosa que me gustaría que vayan haciendo de a poco y probando es tratar de ingresar al estudio, al discipulado, por medio de la herramienta Google Classroom, que traten de instalarlas en su celular o en su computadora para los que tengan computadora y entrar al aula virtual, porque ahí van a ver que todo este trabajo que estamos haciendo está todo ese material está ordenado, el tema 1, el tema 2. Ahora vamos a colgar del aula virtual el tema número 3, y hay algunos videos, algunas canciones que refuerzan toda esta enseñanza. Y bueno, y ahora sí, vamos a ir a este tema, al tema 3, que lo hemos titulado Preparando mi vida para recibir las enseñanzas de Jesús. Y como una introducción a este tema, quiero hablarles de algo. Jesús utilizaba una forma de enseñar, uno de los tantos métodos que él usó para enseñar. Se llama la enseñanza por medio de parábolas. Y bueno, esta palabra suena rara, ¿no? Parábolas. Si no manejamos este lenguaje, no sabemos de qué se trata. Y bueno, ¿qué tenemos que hacer con una palabra que no entendemos? Vamos al diccionario y buscamos el significado. Así como en algún momento lo hicimos con la palabra discípulos, ¿no? Y esto nos aclaró qué significaba ser un discípulo, y más que todo un discípulo de Jesús, y por qué en este tiempo, aunque nosotros no anduvimos al lado de Jesús mientras Él vivió en esta tierra, somos discípulos. Y hoy quiero traerle este tema de las parábolas. Cuando vamos a buscar su significado al diccionario, nos encontramos, yo lo busqué en el diccionario de la Real Academia Española, de la RAE, lo busqué por internet, y encuentro que hay dos definiciones o acepciones para la palabra parábola. La segunda de ellas tiene que ver con una cuestión de la matemática, de la geometría, que a mí en particular me gusta, pero no les voy a hablar de este tema ahora, porque no es esa definición la que nosotros queremos. Y la primera de las definiciones dice que una parábola es una narración de un suceso fingido de que se deduce por comparación o semejanza una verdad importante o una enseñanza moral. O sea, es una historia inventada, pero que tiene una enseñanza. Como vimos la parábola del hijo pródigo como parte de este estudio en el tema 1. Y Jesús utilizaba mucho esto. Utilizaba historias de la tierra para ejemplificar cómo funciona el reino de los cielos, el reino de Dios. Y ahora vamos a leer 3 pasajes de la palabra donde Jesús en alguna medida hace una comparación que tiene que ver con nuestras vidas y cosas que tenemos que hacer para poder recibir sus enseñanzas, ¿no? Y estos versículos que vamos a ver ahora, uno está en Mateo, es Mateo 9:17. Ya hemos pasado por esta lectura en las lecturas diarias que hicimos. Hace ya varios días que pasamos el capítulo 9 del libro de Mateo, así que la mayoría de nosotros ya por lo menos alguna vez lo hemos leído o lo hemos escuchado. Y en Mateo 9:17 dice: ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama,
y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Esto dice en el libro de Mateo, y vamos a encontrar un pasaje similar en el libro de Marcos. En Marcos, en el capítulo 2 del libro de Marcos, que es el evangelio que sigue al de Mateo, en Marcos 2:22, dice: y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres, y el vino se derrama, y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Un pasaje parecido encontramos en el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas, Ivy en estos días estuvo comentando la palabra y decía que Lucas hizo una investigación minuciosa para escribir su Evangelio. Averiguó mucho antes de escribir. Dice el Evangelio de Lucas en el 5:37: y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres, y se derramará, y los odres se perderán. También nos decía Ivy, una muy buena aclaración, que estos tres evangelios, el de Mateo, el de Marcos y el de Lucas, se los conoce como evangelios sinópticos, porque podemos trazar paralelos entre ellos. Como vemos, esta enseñanza de Jesús de los odres y del vino nuevo, está en estos tres evangelios, figura en los tres. Tienen muchos relatos muy parecidos, por eso se los llama evangelios sinópticos, porque se pueden trazar paralelos de las enseñanzas y de los relatos que hay de la vida de Jesús en estos tres evangelios. Ahora bien, en los tres encontramos prácticamente la misma palabra, que no se echa el vino nuevo en odres viejos. ¿Y qué es un odre? Tal vez nosotros no lo sabemos, porque Jesús contaba historias que tenían que ver con las cosas que pasaban entre su cultura, entre la cultura de los hebreos, de los judíos, en aquel momento, la cultura de Medio Oriente. Y el odre es un recipiente donde se conserva y se guarda el vino. Para los que les gusta todo este tema, hoy es parte de la cultura en muchos lugares de España que mantienen sus tradiciones, usan lo que se llaman las botas para guardar el vino y tomar el vino, beben el vino de la bota. La bota es algo similar o parecido a estos odres, estos recipientes que usaban los israelitas en otros tiempos, porque es un recipiente también hecho de cuero, se hacían normalmente de cueros de cabra, y requieren todo un cuidado. Y si uno deja secar un odre, deja que pase el tiempo y el odre se envejezca, y le echa el vino nuevo, el odre se rompe, se raja, se revienta por ciertos procesos químicos que ocurren con el vino nuevo. En ese cuero que está endurecido, el odre revienta porque no soporta el vino nuevo. Y Jesús dice que se pierde todo, se pierde el odre porque se rompe y no sirve más, y se pierde el vino porque se derrama. Ahora, ¿qué nos quiere decir Jesús con esto? Con el odre, ¿qué tiene que ver esto con nuestras vidas? Bueno, Jesús cuando enseñaba llegó a escandalizar a mucha gente, porque Jesús ponía como ejemplo de buenas acciones a un hombre que era samaritano. Cuando alguien le preguntó, ¿y quién es mi prójimo? Jesús cuenta una historia que la conocemos como la parábola también del buen samaritano, que un hombre fue asaltado en el camino y que pasó al lado de él, pasaron distintas personas, entre ellos sacerdotes, levitas, religiosos judíos, y no lo ayudaron, y lo ayudó un samaritano. Bueno, esta
esta enseñanza a los judíos tradicionalistas los escandalizaba. ¿Por qué? Porque Jesús pone como ejemplo de buen comportamiento o de quien está haciendo lo que Dios quiere que hagamos a un hombre que era despreciado por ellos, porque era samaritano. Los judíos despreciaban a los samaritanos porque los consideraban algo así como judíos impuros que habían roto ciertas tradiciones, que habían perdido ciertas cuestiones de los ancestros. Hay toda una historia detrás de esto, pero había un desprecio. ¿Y qué nos quiere decir con esto Jesús? Que nuestras vidas tienen que estar preparadas para recibir sus enseñanzas. Porque muchos de los judíos religiosos de aquel tiempo rechazaron a Jesús y Jesús los escandalizaba, les producía algo, los llenaba de ira, de violencia sus enseñanzas. En síntesis, les daba bronca lo que Jesús enseñaba. En vez de enriquecerlos, las enseñanzas de Jesús, en vez de hacerles un bien, les daban bronca. ¿Y por qué? Porque estaban tan aferrados a prejuicios, esto del odio a los samaritanos y de que no, a Jesús no lo querían porque Jesús era de Galilea. Y ellos decían, ¿de Galilea puede salir algo bueno? No, no, si no viene de Jerusalén, si no, porque era una región despreciada por ellos. Y así les ocurría. Y así también nos puede ocurrir a nosotros si en un odre viejo, si en una mente llena de prejuicios, de malas enseñanzas, de cosas mal aprendidas, de pronto queremos recibir las enseñanzas de Jesús. Para recibir las enseñanzas de Jesús, que son el vino nuevo en nuestra vida, tenemos que tener un recipiente nuevo, una vida purificada por Dios. ¿Y cómo empieza esta purificación de Dios en nuestras vidas? Empieza entendiendo que somos pecadores, como ya lo hemos visto, y arrepintiéndonos de nuestros pecados. Solamente así Jesús, solamente así Dios puede penetrar en nuestras vidas con sus enseñanzas, entendiendo primeramente que somos pecadores y que necesitamos de la salvación, y que esa salvación viene en forma gratuita por medio de Jesús. Dándonos cuenta de nuestra condición de pecado, es así como podemos limpiar nuestras vidas para recibir sus enseñanzas. Si esto no ocurre en nosotros, si seguimos atados a viejos pecados, es posible que la enseñanza de Jesús nos escandalice, nos haga daño en vez de hacernos bien. Entonces, nuestra vida tiene que estar alineada con lo que Dios quiere para que podamos recibir las enseñanzas del Señor y para que esas enseñanzas sean provechosas para nuestra vida. Tenemos que haber nacido de nuevo. Esto Jesús también lo explicó, se lo explicó a Nicodemo y está en el Evangelio de Juan, que si no nacemos de agua y del Espíritu, no podemos recibir el reino de Dios. Y esto es lo que tiene que ocurrir en nuestras vidas. Y como ejercicio, como parte de este estudio, pero que la tienen que llevar adelante ustedes, viene lo que sigue, que es otra parábola con la que Jesús enseñó. Y es la parábola del sembrador, que sale en el capítulo 8 del Evangelio de Lucas. Está la parábola del sembrador. Y sobre esto se trata la tarea que tenemos que hacer. La parábola del sembrador dice que entonces les contó Jesús esta parábola. Un sembrador salió a sembrar su semilla. Y al sembrar, una parte de la semilla cayó en el camino y fue pisoteada y las aves se la comieron. Otra parte cayó entre las piedras y cuando esa semilla brotó, se secó por falta de humedad.
Otra parte de la semilla cayó entre espinos, y al nacer juntamente los espinos la ahogaron. Pero otra parte, la cuarta parte de la semilla, cayó en buena tierra y creció y dio una buena cosecha, hasta de 100 granos por semilla. Esto dijo Jesús y añadió con voz muy fuerte: los que tienen oídos, oigan. Los que tienen oídos, oigan. Luego Jesús cuenta, en el versículo que sigue, por qué les enseñaba por parábolas. Y finalmente, en los versículos que van del 11 al 15, Jesús explica qué significa esta parábola. Pero eso es parte de la tarea que ustedes tienen que hacer en las tareas de este tema, del tema 3, preparando mi vida. ¿Cuál será el tipo de vida, comparándolo con estas semillas que cayeron en distinta tierra? ¿Cuál será la tierra que Dios quiere que cada uno de nosotros seamos para recibir esta enseñanza? Eso es parte de la tarea, lo va a tener que averiguar, lo va a tener que escribir. Por supuesto que lo vamos a ayudar, depende del grupo donde esté, vamos a compartir esta enseñanza. Y bueno, espero que esta enseñanza pueda ser de provecho para cada uno de nosotros, que el Espíritu Santo de Dios nos guíe para recibir esta enseñanza y ser el tipo de tierra que Dios quiere que seamos, para que se siembre la buena semilla que son su palabra y sus enseñanzas. Y nos despedimos hasta el próximo video, esperando que esta enseñanza sea de provecho para su vida, para mi vida y para cada uno de los que formamos parte de la congregación Dios es nuestro refugio. Que el Señor les bendiga.